Marido se burló e humilló a su esposa en pleno restaurante de lujo, pero su jefe estaba mirando todo. Valeria ajustó su vestido frente al espejo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Esa noche era especial. Leonardo, su esposo, le había dicho que tenía una sorpresa para ella. Después de años de matrimonio, después de tantos sacrificios, ella quería creer que aún quedaba algo de amor en sus ojos, algo de la ternura que una vez compartieron. Desde que se casaron, la vida no había sido fácil. Valeria había dejado sus propios sueños de lado para apoyar la carrera de Leonardo, quien con su inteligencia y ambición había logrado escalar posiciones en la prestigiosa empresa donde trabajaba. Pero con cada ascenso, con cada éxito de su marido, ella comenzó a notar un cambio. Al principio fueron pequeñas cosas, comentarios hirientes disfrazados de bromas, gestos de impaciencia cuando ella hablaba de sus cosas, miradas de desdén cuando usaba la ropa que él no aprobaba. Luego, esas pequeñas señales se convirtieron en desprecios abiertos, en palabras que la hacían sentir insignificante, en un distanciamiento cada vez más doloroso. Pero esa noche, Valeria tenía esperanza. Él la había invitado a un restaurante de lujo, uno de esos lugares a los que ella jamás se atrevía a entrar sola, y eso solo podía significar una cosa, tal vez, solo tal vez. Leonardo quería compensar todo lo que había estado mal entre ellos. Cuando bajó las escaleras, lo encontró esperándola con su traje impecable y su expresión fría, como siempre últimamente. ¿Estás lista?, preguntó, sin mirarla realmente. Sí, respondió ella, forzando una sonrisa, tratando de no dejar que la decepción la embargara antes de tiempo. El camino al restaurante fue silencioso. Valeria miraba de reojo a su esposo, buscando algún indicio de emoción, pero su rostro permanecía impasible. Al llegar, un mesero de traje negro les abrió la puerta con una sonrisa impecable y los condujo a una mesa estratégicamente ubicada en el centro del salón. Valeria sintió las miradas de los demás comensales sobre ellos, parejas elegantes, empresarios poderosos, mujeres con vestidos deslumbrantes y joyas brillantes. Leonardo pidió un vino caro sin siquiera consultar con ella. Valeria, acostumbrada ya a no tener voz en sus decisiones, simplemente se quedó en silencio, observando el menú con el corazón latiendo fuerte. «Pediré por ti», anunció Leonardo, cerrando el menú de un golpe. Valeria asintió, reprimiendo el deseo de protestar. No quería arruinar la noche. Quería creer que todo iba a mejorar. El mesero trajo el vino y sirvió las copas con precisión. Leonardo la observó mientras ella tomaba un pequeño sorbo. «No bebas demasiado», comentó con tono indiferente. «No quiero que hagas el ridículo». Ella bajó la mirada, sintiendo la primera punzada de dolor en el pecho. Cuando la comida llegó, Valeria sintió alivio. Tal vez, si solo se concentraba en disfrutar, la noche sería menos tensa. Tomó el tenedor y probó el primer bocado. Y entonces, la pesadilla comenzó. Leonardo soltó una carcajada seca y burlona. «Dios, Valeria», exclamó en voz alta, atrayendo la atención de las mesas cercanas. «Comes como un cerdo». El mundo pareció detenerse. Las miradas se clavaron en ella como cuchillos. El mesero, que pasaba cerca, se detuvo por un segundo antes de apresurarse a alejarse, incómodo. Valeria sintió un calor abrasador subir por su rostro. Sus manos temblaron, y la comida que acababa de llevarse a la boca se volvió amarga. ¿Qué dijiste?», murmuró, con la voz apenas audible. Leonardo sonrió con crueldad, disfrutando el momento. «Mírate», dijo, inclinándose hacia ella. «Comes de una manera tan vulgar. No me extraña que la gente te vea con lástima». Las risas de un par de hombres en una mesa cercana hicieron eco en su cabeza. La humillación era insoportable. Sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero se negó a llorar. No frente a él. No frente a todos. Respiró hondo, luchando contra la desesperación. «Leonardo, por favor», susurró,
en un intento de que se detuviera. Pero él solo se encogió de hombros y tomó un sorbo de su vino, como si nada hubiera pasado. Entonces, en ese preciso instante, Valeria sintió algo cambiar dentro de ella. Una voz en su interior, una que había estado callada durante demasiado tiempo, gritó con furia: «¡Basta!». Se puso de pie con una dignidad que no sabía que tenía. El restaurante entero la observó. Las lágrimas luchaban por salir, pero su orgullo las detuvo. Leonardo la miró con burla, como si estuviera seguro de que ella solo haría una escena y luego volvería a sentarse, sumisa como siempre. Pero esta vez, no. Esta vez, ella no se quedaría a soportar más humillación. Dio un paso atrás, con la barbilla en alto. «Espero que disfrutes tu cena, Leonardo», dijo con voz firme, y luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del restaurante. El aire fresco de la noche la golpeó en el rostro cuando cruzó la puerta. Su respiración era errática, su corazón latía con fuerza. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Desde una de las mesas más alejadas del restaurante, unos ojos oscuros la siguieron hasta que desapareció en la oscuridad. Arturo, el jefe de Leonardo, había visto todo. Y esa noche, decidió que esa humillación no quedaría impune. Valeria caminaba sin rumbo, sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro, pero el verdadero frío lo llevaba dentro del pecho. Sus tacones resonaban contra el pavimento, pero ella no los escuchaba. No escuchaba nada más que la voz de Leonardo repitiendo en su mente aquellas palabras crueles que la habían destruido en cuestión de segundos. «Eres un asco, comes como un cerdo». Cerró los ojos con fuerza, deseando que todo aquello fuera una pesadilla, que al abrirlos estuviera en su casa, segura, lejos de la mirada de desprecio de su esposo. Pero no. La realidad era despiadada. Un auto pasó a toda velocidad, haciendo que el agua de la lluvia de la tarde salpicara sus piernas desnudas. El vestido elegante que había elegido con tanto esmero para esa noche estaba manchado, arrugado y pegado a su piel como si fuera un símbolo de su desgracia. Tembló, aunque no sabía si por el frío o por la rabia contenida. ¿Por qué? ¿Por qué Leonardo la odiaba tanto? Valeria recordaba con claridad los primeros años de su relación. El hombre del que se había enamorado era atento, apasionado, protector. ¿Dónde había quedado ese Leonardo? ¿Cuándo se había transformado en ese ser cruel y arrogante que disfrutaba viéndola sufrir? No tenía respuestas. Solo tenía el peso de su humillación y el ardor en los ojos por las lágrimas que se negaba a soltar. Caminó durante mucho tiempo hasta que sus pies no pudieron más. Se dejó caer en una banca de una plaza desierta. La ciudad seguía su curso. Los autos pasaban, las luces de los edificios titilaban en la distancia, la vida de los demás continuaba como si su mundo no se hubiera desmoronado esa noche. Sacó su celular con dedos temblorosos. No tenía a quién llamar. Su familia vivía en otro estado, y aunque su madre la quería, Valeria nunca había tenido el valor de confesarle cómo era realmente su matrimonio. Sus amigas. ¿Dónde estaban sus amigas? Las pocas que había tenido se fueron alejando poco a poco cuando Leonardo empezó a menospreciarlas, a decirle que eran una mala influencia, que una mujer casada no debía rodearse de personas frívolas. Él la había aislado. Y ella se lo había permitido. La angustia se apoderó de su pecho como un puño que la estrujaba con fuerza. Estaba sola. Sola con su dolor, con su vergüenza, con la certeza de que su esposo jamás la había amado de verdad. Se abrazó a sí misma, sintiendo el vacío de su propio cuerpo. Entonces, el celular vibró en su mano. Miró la pantalla con el corazón acelerado. Era Leonardo. Un segundo de absurda esperanza la golpeó como un rayo. ¿Se habría dado cuenta de su error? ¿Se habría preocupado por ella? Pero cuando leyó el mensaje, sintió que algo dentro de ella se rompía aún más. No hagas una escena. Regresa a casa. Eso era todo. Sin un lo siento, sin una pizca de arrepentimiento.
Solo una orden fría y cortante. Valeria apretó los dientes. No. No iba a volver. No esa noche. No después de lo que él le había hecho. Por primera vez en años, ignoró su mensaje y apagó el celular. No tenía idea de a dónde ir. Pero lo que sí sabía era que no podía volver a esa casa. No todavía. Mientras su mundo se desmoronaba, en otro rincón de la ciudad, alguien más pensaba en ella. Desde la ventana de su departamento, con una copa de whisky en la mano, Arturo recordaba la escena en el restaurante. Había visto muchas cosas en su vida, había tratado con hombres sin escrúpulos, había negociado con mentes brillantes y con almas podridas, pero la expresión en el rostro de Valeria esa noche. Esa desesperación silenciosa, esa lucha interna entre la humillación y la dignidad. Eso era algo que jamás había visto antes. Y lo enfureció. No soportaba a los hombres como Leonardo. No soportaba a los cobardes que se alimentaban de la debilidad de otros. Y Valeria, ella no era débil. Había algo en ella, algo enterrado bajo años de desprecio, algo que él quería ver florecer. Sin pensarlo demasiado, tomó su celular y marcó un número. «Necesito información sobre Valeria Escalante», ordenó con voz firme. «Todo lo que puedas encontrar. Esa humillación no quedaría impune». Y aunque ella aún no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noche se había convertido en un mar de sombras y Valeria seguía caminando sin rumbo. Sus pies descalzos tocaban el asfalto frío. En algún punto del camino, se había quitado los tacones, esos que Leonardo siempre le decía que debía usar para parecer más presentable. Los llevaba en la mano, con la mirada perdida en la nada. El eco de la humillación seguía repitiéndose en su cabeza, como un disco rayado que la torturaba una y otra vez. «Eres asquerosa, comes como un cerdo». Se abrazó a sí misma con un escalofrío. La brisa nocturna golpeaba su piel desnuda, pero no era el frío exterior lo que la hacía temblar. Era el vacío. La certeza de que su matrimonio no era más que una farsa. Había sacrificado tanto por Leonardo, ¿para qué? Desde que se casaron, había dejado su trabajo, sus amistades, su independencia. Todo por un amor que ahora parecía haber sido una mentira. Pero lo peor no era la humillación en el restaurante. Lo peor era que él ni siquiera se había molestado en disculparse. Había esperado un mensaje diferente. Un «lo siento», un «regresa, hablemos», aunque fuera una mentira más. Pero no. Todo lo que obtuvo fue una orden seca, como si fuera una sirvienta desobediente. Valeria sintió una punzada en el pecho, pero no lloró. Ya no. No le quedaban lágrimas para él. Las luces de un bar al otro lado de la calle la sacaron de su ensimismamiento. Hacía años que no bebía. Leonardo odiaba los bares. «Son lugares vulgares», decía. Pero en ese momento, no le importó. Atravesó la calle y empujó la puerta del lugar. El ambiente estaba cargado de humo y el aroma a licor barato. Hombres y mujeres reían en las mesas, ajenos a su miseria. Valeria se acercó a la barra y se dejó caer en un taburete. «Un tequila», murmuró con voz ronca. El bartender, un hombre de aspecto cansado, le sirvió sin hacer preguntas. El líquido ardió en su garganta. Pero no más de lo que ardía su corazón. Otro. La segunda copa fue más fácil de tragar. Cerró los ojos, sintiendo el calor del alcohol extenderse por su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en Leonardo. No pensó en la casa fría y vacía que la esperaba. No pensó en la vergüenza que sintió cuando las risas llenaron el restaurante después de su humillación. Solo dejó que el licor hiciera su trabajo y la adormeciera un poco. Pero no estaba sola. Desde una de las mesas más apartadas del bar, un hombre la observaba en silencio. Arturo no era alguien que acostumbrara a seguir impulsos, pero algo en Valeria lo intrigaba. No era solo lástima. No era solo indignación por lo que había presenciado en el restaurante.
Era algo más. La vio tomar otro trago, con los ojos llenos de dolor y rabia contenida. Sabía lo que era sentir rabia. Sabía lo que era ser traicionado por alguien a quien amabas. Y tal vez, por eso, se levantó de su asiento y se acercó a ella. No creo que el tequila sea la solución, dijo con voz firme. Valeria parpadeó, aturdida, y levantó la vista. El hombre frente a ella era alto, de traje oscuro y mirada intensa. Había algo en su expresión que la desconcertó. No era burla, ni condescendencia. Era algo más profundo. No necesito soluciones, respondió, con la voz más firme de lo que esperaba. Solo quiero olvidar. Arturo inclinó la cabeza levemente. Entonces estás perdiendo el tiempo. Valeria frunció el ceño. ¿Y tú quién eres para decirme eso? Él sonrió, pero no con burla, sino con un aire de certeza. Alguien que sabe lo que es caer y levantarse. Hubo un silencio tenso entre los dos. Por alguna razón, su presencia no la incomodaba. Él no era como Leonardo. No tenía esa arrogancia cruel en los ojos. Valeria suspiró y apartó la mirada. No quiero hablar. Entonces no hables. Pero no sigas bebiendo como si eso fuera a arreglar algo. Valeria apretó la mandíbula, sintiendo una punzada de enojo. ¿Qué quieres de mí? Arturo la miró fijamente. Quiero que recuerdes quién eres antes de que ese imbécil te hiciera olvidar. La respiración de Valeria se entrecortó. Nadie le había dicho algo así antes. Por un momento, sintió que el aire se volvía más pesado, que el ruido del bar se desvanecía y solo quedaban ellos dos. Pero antes de que pudiera responder, su celular vibró en su bolso. El hechizo se rompió. Con las manos temblorosas, lo sacó y vio el nombre de Leonardo en la pantalla. Arturo lo notó. ¿Vas a contestar? Valeria tragó saliva. La rabia y el miedo se mezclaban en su interior. Pero esta vez, algo dentro de ella era diferente. Apagó el teléfono. Arturo asintió. Buena decisión. Ella lo miró sin saber qué decir. Y por primera vez en toda la noche, sonrió, aunque fuera apenas un atisbo de sonrisa. Tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar. El amanecer encontró a Valeria sentada en la misma banca de la plaza donde había pasado la mayor parte de la noche. Su cuerpo estaba helado, pero su mente ardía con un torbellino de pensamientos que no la habían dejado descansar. No sabía cuántas horas había pasado allí, mirando las luces de la ciudad apagarse poco a poco hasta que solo quedaron los primeros rayos del sol filtrándose entre los edificios. No recordaba la última vez que había pasado una noche fuera de casa. De su casa. Esa palabra le supo amarga en la boca. Por mucho tiempo, había considerado ese lugar su refugio. 4 paredes donde debía sentirse segura, amada, protegida. Pero anoche se había dado cuenta de la verdad. Su casa no era más que una jaula. Una prisión de paredes frías donde su esposo la hacía sentir pequeña, débil, indigna. Había escapado anoche, pero no podía quedarse en la calle para siempre. Sabía que tenía que volver. Se puso de pie con las piernas entumecidas, sacudiéndose el vestido arrugado. Su reflejo en la pantalla apagada de su celular le mostró una imagen que no reconoció, su cabello enmarañado, su maquillaje corrido, los ojos apagados y una expresión que gritaba derrota. Se sintió miserable. Había ignorado todas las llamadas de Leonardo. No quería imaginar lo que le esperaba al llegar. El taxi la dejó frente a la casa que compartía con su esposo. La fachada imponente y moderna no reflejaba el vacío que había dentro. Respiró hondo antes de abrir la puerta. El interior estaba en silencio. Demasiado silencio. Valeria sintió un escalofrío en la nuca. Dejó su bolso en la mesa de la entrada y dio un paso cauteloso hacia la sala. Entonces, la voz de Leonardo la golpeó como un látigo. Así que te dignaste a volver. Valeria se detuvo en seco.
Leonardo estaba de pie en la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos oscuros llenos de una furia contenida. Su cabello estaba desordenado, su camisa arrugada, y el vaso de whisky en su mano indicaba que había pasado la noche bebiendo. El miedo le apretó el estómago. «Leonardo. Cállate», bramó, lanzando el vaso contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos, y Valeria ahogó un grito. Sus manos temblaban. Él nunca había levantado la mano contra ella. Nunca. Pero había algo diferente en su mirada esa mañana. Algo peligroso. ¿Dónde demonios estabas?, preguntó, acercándose lentamente. Ella retrocedió por instinto. Yo solo necesitaba un tiempo para pensar. Leonardo soltó una risa sarcástica. ¿Para pensar? Por Dios, Valeria. No eres nadie sin mí, ¿entiendes? Nadie. Cada palabra era un golpe invisible, un recordatorio de todos los años en los que él se había encargado de romperla poco a poco. Pero anoche había sido diferente. Anoche, por primera vez, alguien le había hecho ver que aún tenía valor. Que aún podía recuperar lo que había perdido. Y fue ese pensamiento el que le dio la fuerza para hacer algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Le sostuvo la mirada. No tienes derecho a hablarme así. Leonardo parpadeó, sorprendido por su repentina valentía. ¿Qué dijiste? Valeria tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra su pecho. Dije que no tienes derecho a tratarme como si fuera basura. El silencio que siguió fue pesado, tenso, peligroso. Los ojos de Leonardo se oscurecieron. Así que ahora te crees valiente, susurró, acercándose aún más. Valeria sintió el miedo revolverse en su estómago, pero no desvió la mirada. No esta vez. Leonardo sonrió, pero era una sonrisa cruel. No me hagas reír, Valeria. Eres una inútil. Siempre lo has sido. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Dejarme? El desprecio en su voz le atravesó el alma. Porque, en el fondo, él sabía que ella no tenía a dónde ir. No tenía trabajo. No tenía dinero propio. Él se había asegurado de que dependiera completamente de él. Pero había cometido un error. Había empujado a Valeria demasiado lejos. Y ella estaba comenzando a despertar. Si vuelves a hablarme así, me iré, dijo, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Leonardo la miró con incredulidad antes de soltar una carcajada. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A casa de tu madre? ¿A pedirle ayuda como la niña patética que eres? Valeria apretó los puños. No tenía respuestas. Pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Determinación. Leonardo dejó escapar un suspiro exasperado y se pasó una mano por el cabello. Mira, Valeria, no quiero discutir. Pero tienes que entender tu lugar. No vuelvas a hacerme una escena como la de anoche. ¿Está claro? Ella no respondió. Él chasqueó la lengua y se alejó, como si ya hubiera dado el tema por cerrado. Me voy al trabajo. No hagas estupideces. Cogió su chaqueta y salió de la casa, dejándola sola con los restos del vaso roto en el suelo. Valeria sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. No esta vez. Sabía que estaba al borde de algo grande. Solo tenía que encontrar el valor para dar el siguiente paso. Y esta vez, no iba a retroceder. Valeria se quedó inmóvil en la sala, con los brazos cruzados sobre su cuerpo como si así pudiera protegerse del frío que venía desde adentro, desde su alma herida. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de Leonardo resonó en la casa vacía, en esa casa que antes fue su refugio y que ahora se sentía más como una prisión de paredes impecables, donde cada rincón era testigo de su silencio forzado, de las humillaciones disfrazadas de correcciones, de los años perdidos en la sombra de un hombre que nunca la vio realmente.
Se llevó una mano al rostro, sintiendo el ardor en sus ojos. Pero no iba a llorar. No más. Algo había cambiado dentro de ella. La Valeria de antes se habría quedado sentada en el sofá, esperando a que su marido regresara, esperando a que el tiempo pasara, esperando a que él la mirara con un poco de amor, con un poco de respeto. Pero esa mujer estaba muriendo. Y en su lugar, estaba naciendo otra. Caminó hasta el espejo del recibidor y se miró con atención. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, con el vestido de la noche anterior aún pegado al cuerpo, con el maquillaje corrido en sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, se miró de verdad. ¿Quién era esa mujer? Una esposa sumisa. Una sombra. Un fantasma de sí misma. No. No quería ser eso. No más. Respiró hondo y, sin pensarlo demasiado, subió las escaleras hasta su habitación. Abrió el armario y sacó una maleta. Sus manos temblaban mientras metía ropa dentro sin orden, sin lógica. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Cada prenda que doblaba era un recuerdo. Ese suéter que compró con su primer sueldo, antes de casarse. Ese vestido que usó en su primera cita con Leonardo, cuando aún creía que él era su príncipe azul. Ese abrigo que nunca se puso porque a él le parecía demasiado ordinario. Cada prenda era una historia. Una historia que no quería seguir repitiendo. Cerró la maleta con un golpe seco y la arrastró hasta la puerta. Pero entonces, el miedo la paralizó. ¿A dónde iba a ir? No tenía dinero. No tenía trabajo. No tenía a nadie. Leonardo se había asegurado de eso. Se sentó en la orilla de la cama, sintiendo que su determinación se tambaleaba. Todo lo que tenía estaba aquí. Todo lo que conocía estaba aquí. Pero lo que tenía y lo que conocía la estaba matando. Volvió a mirar su celular, apagado desde la noche anterior. Pensó en Arturo. En su mirada firme, en sus palabras. Quiero que recuerdes quién eres antes de que ese imbécil te hiciera olvidar. Tal vez él tenía razón. Tal vez aún había una Valeria que podía salvarse. Encendió el celular con dedos temblorosos. Varias llamadas perdidas de Leonardo. Un mensaje de voz. No quiso escucharlo. Su vista se detuvo en otro número. Un número que no recordaba haber guardado. Pero estaba ahí. Arturo. Su pulgar flotó sobre la pantalla. ¿Debía llamarlo? ¿Qué esperaba de él? Nada. Todo. Solo necesitaba un respiro. Cerró los ojos un momento antes de marcar. El tono sonó 2 veces antes de que él contestara. Valeria. No preguntó quién era. No preguntó por qué llamaba. Solo pronunció su nombre, con voz firme pero tranquila. Y por alguna razón, eso le hizo sentir menos sola. No sé qué hacer, susurró, con la garganta apretada. Hubo un pequeño silencio. Luego, la voz de Arturo llegó como un ancla en medio del mar. Empieza por salir de ahí. Ella tragó saliva. No tengo a dónde ir. Sí lo tienes. Ven a verme. Valeria sintió un escalofrío. Ir a él significaba tomar una decisión real. Significaba cruzar una línea que no podría deshacer. Pero tal vez, solo tal vez, esa era la línea que necesitaba cruzar para salvarse. Asintió, aunque él no podía verla. Voy en camino. Colgó antes de pensarlo demasiado. Tomó la maleta, bajó las escaleras y, sin mirar atrás, salió de esa casa que ya no era su hogar. El aire frío de la mañana la envolvió. El sol apenas comenzaba a calentar el día. Y con cada paso que daba, sentía que, por primera vez en años, respiraba de verdad. El taxi avanzaba por la ciudad aún adormecida, deslizándose entre las calles con la misma incertidumbre que pesaba en el pecho de Valeria. Apretó el asa de su maleta con fuerza,
sintiendo que cada kilómetro que la alejaba de aquella casa era un paso más hacia algo desconocido. Miró por la ventana, pero su reflejo le devolvió una imagen que no quería ver. Se veía cansada, demacrada, con el peso de años de sumisión dibujado en su rostro. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era ella sin Leonardo? El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Tal vez se estaba precipitando, tal vez debía regresar y hablar con él. ¿Y si solo estaba exagerando? No. Cerró los ojos un momento y dejó que la memoria la golpeara con la crudeza de la verdad. Eres asquerosa. Nadie te va a querer sin mí. Eres una inútil. Abrió los ojos y sintió náuseas. No. No estaba exagerando. Respiró hondo y se obligó a pensar en el destino al que se dirigía. Arturo. Ese hombre que, con solo unas pocas palabras, había sembrado en ella la idea de que aún tenía algo de valor. ¿Pero por qué la ayudaba? ¿Qué esperaba de ella? Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío en la piel. No tenía respuestas. Solo tenía una maleta y un miedo que la consumía. El taxi se detuvo frente a un edificio alto y elegante. Era el tipo de lugar donde vivía la gente que lo tenía todo. Valeria tragó saliva. Señorita, llegamos. El chofer la miraba a través del espejo retrovisor, esperando. Sacó el poco dinero que tenía en su bolso y pagó la tarifa. Al bajarse del auto, sintió las piernas temblorosas. ¿Y si Arturo cambiaba de opinión? ¿Y si había sido un error llamarlo? No podía permitirse otro rechazo. Pero ya estaba ahí. No podía echarse atrás. Tomó aire y caminó hasta la entrada del edificio. El portero, un hombre de traje impecable, la miró con curiosidad pero no hizo preguntas. ¿Nombre? Valeria Escalante. El hombre asintió y marcó en un teléfono interno. Puede subir, señorita. Piso 20. Valeria sintió un escalofrío. Se metió en el elevador y miró los números iluminarse conforme ascendía. El tiempo pareció ralentizarse. Cuando las puertas se abrieron, su corazón casi se detuvo. Arturo la esperaba de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión impenetrable. No había condescendencia en su mirada. No había lástima. Solo expectación. Valeria sintió un nudo en la garganta. Llegaste, dijo él, con esa voz grave que tenía el poder de hacerla sentir a salvo y vulnerable al mismo tiempo. Ella asintió, incapaz de hablar. Dio un paso adelante, cruzando la puerta. Sin saberlo, acababa de entrar en un nuevo capítulo de su vida. Y esta vez, no había marcha atrás. El aire dentro del departamento de Arturo era diferente. No tenía la frialdad de la casa que Valeria acababa de dejar atrás. Tampoco era un lugar cálido, pero al menos no se sentía como una cárcel. Valeria cruzó el umbral con pasos temblorosos, sintiendo la alfombra suave bajo sus pies. Arturo cerró la puerta detrás de ella con un movimiento silencioso. Pasa, dijo con su voz grave, sin apurarse ni forzarla. Ella asintió, sin saber a dónde mirar. El departamento era elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz tenue de la mañana. Los muebles eran modernos, de colores oscuros y materiales caros. Nada en ese lugar parecía improvisado, todo daba la sensación de haber sido escogido meticulosamente, como el hombre que ahora la observaba desde la distancia. Arturo no había hablado mucho en el elevador. Tampoco lo hacía ahora. Pero no necesitaba hacerlo. Su sola presencia bastaba para llenar el espacio. Siéntate, dijo finalmente, señalando un sofá de cuero negro. Valeria dudó un momento antes de obedecer. Dejó su maleta a un lado y se hundió en el asiento, sintiendo que todo el cansancio de la noche anterior caía sobre sus hombros de golpe. Arturo se apoyó en una mesa frente a ella, cruzando los brazos. ¿Vas a decirme qué pasó? La pregunta la golpeó como un vendaval.
No porque no supiera la respuesta, sino porque ponerlo en palabras hacía que todo fuera más real. Bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. No sé por dónde empezar. Empieza por lo que te trajo aquí. Valeria apretó las manos sobre su regazo. Podría contarle todo. Podría decirle cómo Leonardo la había destruido poco a poco. Cómo la había hecho sentir como si no valiera nada. Cómo la había aislado hasta que solo le quedó la soledad como compañía. Pero no quería parecer débil. No quería su lástima. Así que respiró hondo y escogió sus palabras con cuidado. Anoche me di cuenta de que no puedo seguir viviendo así. Arturo la estudió en silencio, como si analizara cada matiz de su expresión. ¿Así como? Ella tragó saliva. Como una sombra. Como alguien que no existe más allá de lo que mi esposo dice que soy. Su voz se quebró en la última palabra. Arturo se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Entonces tomaste la decisión correcta al salir de ahí. Las lágrimas ardieron en los ojos de Valeria, pero las contuvo. No tengo a dónde ir. Aquí estarás bien. Sus palabras eran sencillas, sin dramatismos, pero lograron calmar un poco el huracán dentro de ella. ¿Por qué me ayudas?, preguntó en un susurro. Arturo la observó con la misma intensidad de siempre, pero esta vez había algo más en su mirada. Porque lo que vi anoche no fue justo. Valeria sintió un escalofrío. Nadie había dicho esas palabras antes. Siempre había creído que las humillaciones de Leonardo eran algo que debía soportar. Algo normal. Pero no lo era. Por primera vez, alguien reconocía su dolor como algo real. Y eso, de alguna forma, le dio fuerzas. Arturo se enderezó. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Pero si vas a quedarte, hizo una pausa, observándola con seriedad, entonces más vale que empieces a pensar en lo que viene después. Valeria frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No puedes esconderte aquí para siempre. Un nudo se formó en su estómago. Tenía razón. Pero la idea de enfrentarse a la vida sin Leonardo era aterradora. No sé por dónde empezar. Arturo se acercó un poco más. Por ti misma. Esa respuesta la dejó sin aliento. No por lo que dijo, sino porque en el fondo sabía que tenía razón. El problema era que no estaba segura de cómo hacerlo. Pero tal vez, solo tal vez, ya era hora de descubrirlo. El sol de la mañana entraba por los ventanales del departamento de Arturo, iluminando cada rincón con una luz tenue y silenciosa. El mundo seguía girando afuera, pero dentro de esas cuatro paredes, Valeria sentía que el tiempo se había detenido. No había dormido. Había pasado la noche en vela, tumbada en la cama de la habitación que Arturo le había ofrecido, mirando el techo, sintiendo como el peso de su decisión caía sobre ella como una losa. Había escapado. Había cruzado una puerta sin retorno. ¿Pero ahora qué? Se incorporó lentamente y se frotó la cara con las manos, tratando de ahuyentar el cansancio. Su cuerpo estaba en ese estado de agotamiento donde la mente sigue funcionando, pero el alma está desgarrada. Se puso de pie y caminó hasta el baño, donde el espejo le devolvió la imagen de alguien que no reconocía. Su cabello estaba desordenado, sus ojos enrojecidos, su piel pálida. Pero había algo más. Algo que no estaba en su rostro, pero que podía sentir en lo más profundo de su ser. Era la primera vez en años que despertaba sin miedo. No tenía que medir sus palabras. No tenía que controlar cada movimiento para no desatar la furia de Leonardo. Y eso lo cambiaba todo. Abrió la regadera y dejó que el agua caliente cayera sobre ella. Lavó su piel con más fuerza de la necesaria, como si pudiera borrar los años de sumisión, de dolor, de humillación. Como si pudiera arrancar cada palabra cruel que Leonardo le había dicho. Pero las cicatrices invisibles seguían ahí. Cuando salió del baño, encontró un conjunto de ropa limpia doblado sobre la cama.
Se sorprendió. No lo había visto antes. Tomó la blusa entre sus dedos y sintió la suavidad de la tela. Era sencilla, pero cómoda. Arturo. Él debía haberla dejado ahí. Se mordió el labio. No estaba acostumbrada a que alguien la cuidara. A que alguien pensara en ella sin exigir nada a cambio. Se vistió y salió de la habitación con pasos cautelosos. El departamento estaba en silencio, pero el aroma a café flotaba en el aire. Caminó hasta la cocina y se detuvo en la puerta. Arturo estaba ahí, vestido con un pantalón oscuro y una camisa blanca remangada en los antebrazos. Su expresión era neutra, como siempre, pero había una calma en su manera de moverse que la intrigaba. «Buenos días», dijo él sin voltear a verla, sirviendo café en 2 tazas. Valeria humedeció sus labios. «Buenos días». Él le tendió una taza sin decir nada más. Ella la aceptó con ambas manos, sintiendo el calor del líquido extenderse por su piel fría. Se sentó en una de las sillas de la barra y miró el café como si pudiera encontrar respuestas en él. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de cosas que ninguno se atrevía a decir. Finalmente, Arturo rompió la calma. «¿Cómo te sientes?» Valeria soltó una risa amarga. «No lo sé». Tomó un sorbo de café y cerró los ojos un instante. Era fuerte, sin azúcar. Así como la vida. «Ayer tomaste una decisión difícil», continuó Arturo, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. «Pero ahora viene lo complicado». Valeria levantó la vista. «¿Más complicado que dejar todo atrás?» Arturo sostuvo su mirada. «Más complicado que reconstruirte desde cero». Ella sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Reconstruirse. No era algo en lo que hubiera pensado. Siempre había estado atrapada en la rutina de ser la esposa de Leonardo. Nunca había considerado quién era más allá de eso. «No sé por dónde empezar», confesó en voz baja. Arturo tomó su taza y bebió un sorbo antes de hablar. «Empieza por entender que no tienes que volver a ser la mujer que fuiste con él». Valeria bajó la mirada. No sabía si eso era un alivio o un miedo nuevo. ¿Y si no sé quién soy sin él? Arturo dejó su taza en la mesa con un sonido sordo. «Entonces es hora de averiguarlo». Ella tragó saliva. No tenía idea de cómo hacerlo. Pero algo en la manera en que él lo decía, con tanta certeza, le hacía creer que tal vez sí era posible. Tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad de empezar de nuevo. El día transcurrió como un eco lejano para Valeria. A pesar de que el sol brillaba con intensidad y la ciudad seguía con su incesante bullicio, dentro del departamento de Arturo el tiempo parecía moverse de una forma distinta, más lenta, más pesada. Después del desayuno, Arturo la dejó sola. No le preguntó nada más, no le exigió explicaciones. Solo le dejó espacio. Valeria lo agradeció, pero al mismo tiempo, la soledad la devoraba. Caminó sin rumbo por la sala, observando los detalles de ese hogar ajeno. La pulcritud, la organización, los muebles caros pero minimalistas. Todo parecía diseñado con precisión. No había fotos. No había rastros de que alguien más hubiera vivido ahí. Era como si Arturo estuviera solo en el mundo. Se preguntó si él también tenía cicatrices invisibles. Suspiró y volvió a sentarse en el sofá. No tenía idea de qué hacer con su vida. Por años, había sido la esposa de Leonardo. Se había moldeado a sus exigencias, a sus críticas, a sus deseos. Y ahora que estaba fuera de esa jaula, no sabía qué hacer con la libertad. Sintió un nudo en el estómago. Tomó su celular y lo encendió con un temor irracional. El teléfono vibró de inmediato. Mensajes. Llamadas perdidas. El nombre de Leonardo se repetía una y otra vez en la pantalla, como una maldición. Tragó saliva y deslizó el dedo hasta el primer mensaje. ¿Dónde estás? No me hagas esto.
Valeria, regresa a casa ahora. El siguiente mensaje era diferente. Si crees que puedes dejarme así de fácil, estás equivocada. Su pulso se aceleró. Sintió la amenaza oculta detrás de esas palabras. Leonardo no iba a dejarla ir. No sin pelear. Se levantó del sofá de golpe, sintiendo que el aire en la habitación se volvía denso. No podía volver. No quería volver. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que él no la encontrara? El sonido del timbre la hizo saltar. Su corazón latió con fuerza. No. No podía ser él. Pero el miedo la invadió de todas formas. Caminó con pasos cautelosos hasta la puerta, con la respiración contenida. «Soy yo», dijo la voz de Arturo del otro lado. El alivio fue inmediato. Abrió la puerta y lo encontró ahí, con su porte imponente y esa mirada tranquila que parecía verlo todo. «¿Estás bien?», preguntó al instante, notando su expresión pálida. Valeria asintió con la cabeza, pero su garganta se cerró. No estaba bien. Él lo supo sin que ella tuviera que decirlo. ¿Leonardo? Ella apretó los labios y extendió el celular para que él viera la pantalla. Arturo la tomó, deslizó los mensajes con el pulgar, su expresión inmutable. Pero cuando llegó al último mensaje, su mandíbula se tensó. Alzó la vista y clavó sus ojos en ella. «No vas a volver con él». No era una pregunta. Era una declaración. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No quiero», susurró, «pero tengo miedo». Arturo se acercó un paso. «Ese miedo es lo único que él tiene sobre ti». Ella bajó la mirada. No sé cómo dejar de tenerlo. El silencio entre ellos fue pesado. Arturo suspiró, como si estuviera debatiendo algo en su interior. Finalmente, extendió su mano. «Dame el teléfono». Valeria se lo entregó sin pensar. Él deslizó la pantalla hasta la opción de bloqueo y, con un solo toque, eliminó el número de Leonardo. Luego apagó el celular y se lo devolvió. «No dejes que te controle ni siquiera con palabras». Valeria lo sostuvo entre las manos, sintiendo que acababa de cruzar otra barrera. Por primera vez en años, Leonardo no tenía forma de alcanzarla. Y eso la aterraba tanto como la aliviaba. El sonido del viento azotando las ventanas era lo único que rompía el silencio dentro del departamento. Valeria se encontraba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando su celular apagado como si aún pudiera sentir el peso de los mensajes de Leonardo en la pantalla. Ya no podía alcanzarla. Ya no tenía su número. Pero la sensación de peligro seguía adherida a su piel como una sombra que se negaba a desaparecer. Sintió un escalofrío y se abrazó a sí misma. Era extraño. Por años, su hogar había sido una prisión invisible. Pero ahora que estaba fuera, ahora que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, el mundo se sentía demasiado grande. Demasiado incierto. Arturo entró en la sala con una taza de café en la mano. Se la extendió sin decir palabra. Valeria la tomó y sintió el calor en sus dedos. «Gracias», susurró. Arturo se sentó frente a ella, cruzando una pierna sobre la otra. «No tienes que agradecérmelo». Ella bajó la mirada. Sí tenía que hacerlo. Porque nadie, en todos esos años, se había preocupado por ella de esa forma. Pero antes de que pudiera responder, el sonido del timbre la hizo saltar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, su pecho se comprimió. No. No podía ser él. ¿O sí? Arturo notó su reacción y se levantó de inmediato. «Quédate aquí». Valeria asintió, sintiendo cómo el miedo se aferraba a su garganta. Él caminó hasta la puerta y miró por la mirilla. El silencio se hizo eterno. Finalmente, Arturo abrió. «¿Qué haces aquí?». Su voz era firme, sin rastro de sorpresa. El corazón de Valeria se aceleró aún más.
¿A quién le hablaba? Contuvo la respiración y, con un movimiento tembloroso, se puso de pie. Se asomó lentamente, sin que la vieran. Y entonces, su estómago se encogió. Frente a la puerta estaba Fernanda, su mejor amiga de la universidad. O al menos, la que lo había sido antes de que Leonardo la alejara de todos. Valeria sintió una punzada en el pecho. Habían pasado años desde la última vez que la vio. Fernanda tenía la misma mirada fuerte y determinada de siempre, pero sus ojos reflejaban algo más, preocupación. No vengo a causar problemas, dijo, mirando a Arturo con seriedad. Solo quiero hablar con Valeria. Hubo un momento de silencio tenso. Arturo la estudió con su mirada impenetrable. Luego, sin apartarse de la puerta, giró la cabeza hacia Valeria. ¿Quieres verla? Valeria sintió que el aire le pesaba en los pulmones. No sabía qué hacer. Pero algo dentro de ella la impulsó a moverse. Dio un paso adelante, dejando que Fernanda la viera. El rostro de su amiga se iluminó con alivio y sorpresa. Valeria. Ella tragó saliva. Hola, fea. Fernanda dio un paso al frente, pero Arturo levantó una mano, indicándole que no cruzara la puerta. Ella lo miró con una mezcla de molestia y respeto. Solo quiero hablar con ella. No voy a hacer nada que la incomode. Arturo la evaluó un momento más antes de asentir y hacerse a un lado. Fernanda entró, y por primera vez en años, Valeria se encontró cara a cara con alguien de su pasado. Los recuerdos la golpearon con fuerza. Las tardes en la universidad, riéndose de tonterías. Las noches de desvelo estudiando juntas. Las veces que Fernanda le advirtió que Leonardo no era el hombre que ella creía. Y como Valeria, cegada por el amor, la apartó de su vida. Un nudo se formó en su garganta. No puedo creer que estés aquí, susurró. Fernanda sonrió con tristeza. Yo tampoco puedo creer que hayas desaparecido de mi vida sin decir nada. La culpa se clavó en su pecho como un puñal. Lo siento, murmuró, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. No sabes cuánto lo siento. Fernanda negó con la cabeza y le tomó las manos. No tienes que disculparte conmigo, Val. Solo dime, ¿estás bien? Esa pregunta la quebró. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente escaparon. Fernanda la abrazó fuerte, como si quisiera sostenerla entera. Como si pudiera recoger los pedazos rotos de lo que quedaba de ella. Valeria cerró los ojos y se aferró a su amiga, sintiendo que, por primera vez en años, tenía un pedazo de su pasado que no estaba teñido de dolor. Pero la felicidad del reencuentro duró poco. Porque Fernanda suspiró y se apartó lentamente. Leonardo me buscó. El cuerpo de Valeria se tensó al instante. Sintió a Arturo moverse detrás de ella, alerta. ¿Qué te dijo? Su voz apenas fue un susurro. Fernanda la miró con seriedad. ¿Que ibas a regresar con él? El miedo volvió a invadirla. Eso no es verdad. Lo sé. Pero él no lo cree. El silencio que se instaló fue sofocante. Arturo se cruzó de brazos. Sabía que no se rendiría tan fácil. Fernanda miró a Valeria con firmeza. Tienes que estar preparada, amiga. Porque él no va a parar hasta encontrarte. Y con esas palabras, la realidad la golpeó de nuevo. Leonardo no la iba a dejar ir. Y lo peor de todo, es que ella no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. Si esta historia te hizo sentir cada emoción, cada sufrimiento y cada momento de tensión, no olvides dejar tu comentario diciéndome qué parte te impactó más. Tu opinión es muy importante. También te invito a suscribirte y dar un me gusta para que esta historia llegue a más personas. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el drama y la emoción solo aumentarán.